placer estar aquí con ustedes esta tarde. Como dijo su pastor, lo he conocido por mucho tiempo. Si quieren saber su edad, me preguntan después. Y cómo se portó a esa edad. Pues yo tengo, es un gran privilegio y honor estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y siempre es, en cualquier ocasión. Entonces, hoy no es excepción. Quiero que oren conmigo antes de empezar y vamos a seguir estudiando el libro de creación, el libro de Génesis, viendo más de creación, capítulo 2. Pero oremos. Padre, gracias te damos por este día que tú nos has dado. Gracias por tu gracia, tu misericordia y tu gran amor, Señor, que nos muestras a través de tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Padre, te pedimos en esta tarde que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para no solamente escuchar tu palabra, sino para recibirla y aplicarla a nuestras vidas, Padre. Gracias te damos por esta oportunidad. Te pedimos tu bendición y que tu Espíritu nos guíe a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 2 de Génesis es una pequeña continuación de lo que se veía en el capítulo 1. Y para mí me encanta enseñar el Antiguo Testamento. Yo me acuerdo que había tiempos que me sentaba ahí como ustedes y no entendía mucho del Antiguo Testamento. Y cuando alguien decía que iba a compartir, dije, ¿de dónde salió eso? ¿Y cómo entendieron eso? Entonces me fascina estudiar la palabra de Dios y más bien el Antiguo Testamento, pero también compartirla. Dice en los primeros versículos, los primeros 3 versículos de este capítulo, acerca de lo que veremos, la terminación de la creación. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en el reposo de porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces es como la conclusión de la creación. Habla primeramente de todo lo que hizo Dios en esos días. Ahora, no sé si tocó el tema su pastor la semana pasada, pero muchos hacen la pregunta acerca que si eran 6, 7 días literales. Cuando habla aquí, la palabra que usa para describir día es la palabra hebrea que es yom, y siempre se refiere a un solo día como lo conocemos hoy, de 24 horas. Porque hay gente que dice, no era así, era mucho más tiempo que duró para crear Dios este mundo. Entonces dice en el primer versículo, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2 dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo. Ahora, Dios pronuncia su aprobación sobre todo lo que Él había hecho, que era bueno a terminar parte de la creación en cada día que lo hizo. Aquí vemos que dice que el día séptimo fue cuando reposó, descansó. No es que Dios estaba cansado, pero lo que veremos en unos pocos versículos
era lo que Él nos estaba mostrando a nosotros, lo que eso era para cada uno de nosotros. Dios creó el mundo en 6 días y dejó la obra, dejó de trabajar en la creación. De lo que ya sabemos, se ha creado todo lo que se iba a crear. Ahora, eso no significa que Dios no sigue obrando o trabajando. Claramente esa es la razón por la cual estamos aquí, por la obra que Dios hizo en nuestros corazones, en nuestras vidas, a través de una persona que nos invitó, a través del evangelio que escuchamos nosotros. Dios sigue obrando, también como dice el canto, aunque no vemos, Él sigue obrando. Entonces, eso no es lo que terminó, por eso no fue la razón que reposó. Era para mostrarnos algo. Ahora, el día séptimo, aquí dice en versículo 3, dijo, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahí estableció un día especial para decir, hay que descansar, hay que reposar. Él santificó un día de descanso total, lo que sabemos nosotros, la palabra hebrea Shabbat. Desistió, cesó, dejó de hacer lo que él estaba haciendo en ese tiempo. Dios descansó de la actividad creativa, como le dije anteriormente. En Éxodo 20, de 8 a 11, están los mandamientos. Y dice en Éxodo 20, versículo 11, lo siguiente. Mejor lo busco en Éxodo, ¿verdad? Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo hizo con énfasis. Este día era dedicado a descansar. Ahora, el día séptimo para nosotros fue puesto esto para enseñarnos varias cosas. Que podemos tener un periodo de descanso, de refrigerio, de cesación completa de todo trabajo, esfuerzo y luchas ordinarias. Ahora, no sé cuántos de ustedes han experimentado algo, que han trabajado por quizás 6, 7 días y luego le toca descansar. Y qué bien se sientan después de tomar ese día de descanso. O cuando uno está enfermo o enferma, nuestros cuerpos nos están diciendo, hay que descansar, hay que reposar. A veces la gente se preocupa más por decir, le falta medicamento, llévalo al doctor. Y a veces sí se tiene que hacer, pero lo que he encontrado en mi vida, lo que he visto yo en mi propia vida, a veces el mejor medicamento es el descanso. Y eso es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, según lo que había establecido Dios. Él lo hizo esto para mostrar que su trabajo en la creación estaba terminado. Él lo hizo esto para dar a nosotros un guía en cuanto a la estructura del tiempo. Si es posible trabajar los 6 días y descansar uno, lo debemos hacer. El día de reposo. Hay los judíos y hay otros grupos que ponen un gran énfasis, hasta legalistas, que lo que no se puede hacer en el día de reposo.
Pero tampoco creo que Dios lo estableció para ser tanto así. Es para nosotros. El día de reposo es para el hombre. Entonces, no tenemos que preocuparnos tanto este día. Y en unos momentos veremos esas cosas. También veo yo que Dios lo estableció para darnos un ejemplo de bendición de descanso para el hombre en el séptimo día. Ahora, quizás tienen la pregunta o quizás lo han hecho. ¿Tenemos que guardar el séptimo día? Estaba dado en la ley. Había un tiempo hasta que castigó Dios a su pueblo por no guardar los días de reposo. Por muchos años. La Biblia nos dice y nos comparte en varios lugares la importancia de las respuestas acerca de eso. Ahora, fácilmente podemos decir, ya no estamos viviendo bajo la ley de Dios. Estamos viviendo bajo la gracia. Pero tampoco vamos a decir que estamos viviendo bajo la gracia para hacer lo que nos dan las ganas, como algunos dicen. Tenemos la libertad de hacer esto y esto y esto porque estamos viviendo bajo la gracia. Dios nos muestra y nos da ejemplos en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 dice lo siguiente. Oh, pues sí. A ver si veo. Gracias. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto es muy interesante y muy importante. Aquí nos está diciendo en el libro de Colosenses, no nos tenemos que preocupar por las cosas que dice la gente. Este es día especial, día de que celebramos la luna o día festivo, que no sé qué, pero dice o de reposo, porque algunos ponen el énfasis en algún día particular. Y casi les quieren condenar para decir, entonces ustedes no son cristianos verdaderos, no son creyentes verdaderos, porque no están guardando el día de reposo que ha indicado Dios. Nos dice en Gálatas, capítulo 4, versículo 9 a 11, lo siguiente. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardas los días, los meses, los tiempos y los años. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Está diciendo lo mismo aquí, lo que dijo en Colosenses. No toqué la parte de Colosenses que decía, estas cosas son como sombra, pero el cuerpo es Cristo. Entonces, si debemos enfocarnos en Cristo, Él nos va a mostrar cuándo debemos reposar. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Y ya cuando llegan a estudiar el libro de Hebreos, van a ver más de eso también. La cosa que queremos entender es que Dios dejó de crear después de 6 días. Tomó un tiempo de descanso para mostrar a nosotros la importancia
de seguir a Cristo y no enfocarnos en estas cosas para hacer doctrinas, para hacer enseñanzas que tenemos que seguir siempre, porque así va a desviar a la gente. Se va a preocupar más por adorar o ir a la iglesia en este día y va a ser legalista en eso, que no va a recibir de la palabra de Dios. Se va a fijar más en lo que está haciendo las reglas que imponen personas y iglesias. El enfoque, el énfasis debe ser en Cristo. Ahora, un versículo más que les quiero compartir, que no se lo di anteriormente, se encuentra en Romanos 14, versículo 5. Dice Pablo lo siguiente: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, ¿qué día debemos a reunirnos? Pues es un miércoles, están reunidos. El domingo hay servicios, se puede reunir el domingo. Quizás alguien trabaja toda la semana. Yo creo que debemos de una parte hacer todo lo posible para buscar si podemos reunirnos los domingos con toda la iglesia, pero no como legalista. Si su trabajo no lo permite, puede venir los miércoles o reunirse o hacerlo por transmisión. Solamente lo que ha pasado con muchos es ya están muy cómodos en su casa y ya no quieren regresar a la iglesia o al edificio con los demás, que nos dice en Hebreos 10, 24 y 25, que es importante reunirnos con los hermanos. Entonces, no hay día en particular. El libro de Hechos dice que el primer día de la semana se reunían para celebrar la Santa Cena, la comunión. En el libro de Primera de Corintios dice que se reunían el primer día de la semana, que nosotros sabemos que es el domingo, para reunirse y juntar el dinero para hacer colección, para compartir con las otras iglesias. Entonces, eso ha sido el ejemplo para muchas iglesias cristianas hoy en día, que se reunían el primer día de la semana. Por eso es el domingo. Pero igual como le mencioné, tampoco vamos a hacer tanto escándalo sobre eso, que perdimos el sentido. ¿Por qué venimos? ¿Y por qué es tan importante? Y aquí que es una iglesia que enseña toda la Biblia, todo el concilio, verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Ese es el énfasis, la palabra de Dios. Y Dios va a cambiar y transformar la vida a través de su palabra y su espíritu. Ahora, de versículo 14 hasta 23, podemos decir que no solamente Dios termina la creación, ahora Él provee para la creación. Hace unas cosas grandes. Aquí vemos en versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Para que no crean que este es algo diferente, que este es otra historia.
Es la misma historia de la creación original. Hasta en el Nuevo Testamento, en Mateo, Jesús se refiere a Génesis 1 y 2 como si fueran un solo evento, la creación. Hay algunos que quieren decir, esta es la segunda creación. No, por eso descansó Dios el séptimo día. Dice versículo 5, y toda planta del campo, antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Una cosa importante en este versículo, unas observaciones. Aquí vemos la primera vez que se usa el nombre de Dios, Jehová. Jehová. Entonces, hay algunos que dicen que debe ser Yahvé, que así era el nombre, Jehová Yahvé. Jehová, su nombre indica la propia existencia eterna del autor de toda existencia. Estamos hablando de Dios de toda creación. Ahora, para Israel, este es el nombre que usaban ellos. Y tanta reverencia que ni podían decir el nombre completo, por eso decían Yahvé. Estamos viendo que Dios para Israel es un Dios personal. El mismo Dios que creó todo el mundo, toditito lo que sabemos de la creación, es el mismo Dios que es personal. Ahora, no todos pueden decir eso de al Dios que sirven ellos, pero nosotros sí. Y esa es la razón por la cual invitamos a personas que Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y eso es lo que buscamos. No solamente la salvación, no solamente que Él sea Señor de nuestra vida, pero es nuestro Dios personal. Podemos comunicar con Él todos los días, como alguien en su familia, como con alguien aquí. Eso es lo que significa Jehová. Es una expresión de la misericordia de Dios, de su gracia, de su señorío y de su relación eterna con los propios escogidos suyos que han sido creados a su imagen. Aquí vemos otra cosa en versículo 5. Dice, no había llovido, no había una lluvia. Muchos pues sabemos de la historia de Noé, que construyó el arca y todos le decían que estaba loco porque nunca había llovido, y él estaba hablando de grandes lluvias que iban a venir. En este tiempo Dios hacía algo muy especial. Era como, no lo podemos describir 100%, pero era como una carpa que se levantaba de la tierra, que era un vapor, y eso fue lo que regaba a todo alrededor. Esto lo veremos en unos pocos versículos, porque 5 dice, Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar sobre la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, aquí está, el cual negaba toda la faz de la tierra. Imagínense, es nuestro Dios, el creador, es Dios personal, entonces claro que va a proveer. Él nos va a cuidar y proveyó esto. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Ya hablamos de la creación del hombre y la mujer en el primer capítulo. Lo que estamos viendo ahora es están dando más detalles. Yo creo que nosotros a veces le estamos contando a alguien una historia y lo mencionamos y luego empezamos a dar más detalles. Es lo que está pasando aquí. Yo siempre le digo a mi esposa, esto fue lo que sucedió. Sí, pero tú le preguntaste de esto dime más detalles. Ella quiere saber toda la historia. Y yo no estoy acostumbrado a hacer tantas preguntas. Pero aquí lo está revelando en su palabra en este capítulo. Dice, versículo 8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces Dios sigue proveyendo, hace un huerto y luego pone al hombre ahí. Ahora, ¿él sabe qué hacer? Jehová le dice, versículo 9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora, imagínense, Dios termina toda la creación y luego hace un lugar especial, un huerto en Edén. Y ahí pone al hombre. Es el lugar más bello que se puede imaginar. No sabía nada más. Este era el lugar especial y principal para el hombre, Adán. Dice versículo 10, que es muy interesante también. Dice, salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Si no había lluvia, ¿cómo es que tenía río? Y que siguió ese río en 4 brazos, pues eso era el vapor que subía para regar a todo ahí. Versículo 11. Y en esta parte de 10 a 14 vemos que Dios provee ríos. 11 dice, el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. 13 dice, el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Esto es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Eufrates. Entonces vemos aquí los nombres que eran dados a estos lugares, a estos ríos en estos lugares. Hay gente que ha tratado de buscar por qué parte del mundo están estos. La verdad que hay muchos que están haciendo sus investigaciones, pero no sabemos 100% dónde queda todo eso. El enfoque es más en encontrar ese lugar que encontrar a Dios, el Creador. Y yo creo que ese es un problema. La gente dice, no, pues me fui a la playa. De ahí del malecón, qué bello se ve la creación de Dios. Debemos reconocer la creación, pero más el Creador y todo lo que Él ha hecho. Es igual lo que hacemos con los dones espirituales. No, yo quiero este don, ¿y por qué le tocó a esta persona?
busca al dador, que es Dios. Él se encarga de eso. Dice la palabra de Dios que el Espíritu le da a cada persona lo que ellos deben de tener. Eso viene de Dios. ¿Por qué nos vamos a preocuparnos nosotros por la creación, por los dones o cualquier otra cosa? Los días de reposo. Ahora, sigue proveyendo Dios. Aquí es donde vemos las instrucciones que le da Dios al hombre. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo obrara y lo guardase. Y sigue Dios hablando directo al hombre. Dice en versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, Dios le da instrucciones específicas a Adán, al hombre. Vas a labrar y cuidar este lugar que te entregué. Y además, esos dos árboles, no te acerques para tocarlos, de que no sean de tanta tentación para ti. Yo creo que eso es algo que vemos nosotros en la vida. Recién pintada la pared y ahí ponen el letrero, recién pintado. Y nosotros aquí y lo queremos tocar. Reservado este lugar. ¿Y eso por qué? ¿Quién se creen? O algo apartado. Y siempre queremos lo que no es para nosotros, lo que no debemos de buscar. Dice una vez más, versículo 17. Bueno, 16. De todo árbol del huerto podrás comer. De todo. Entonces Dios le está diciendo, aquí hay un montón. De esto sí puedes comer. Ahora, lo que está prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era muy diferente la situación para Adán que es para nosotros hoy. Yo creo que aún él tenía que escoger, elegir la opción mejor. Y solamente tenía no comer de ese árbol. No comer de ese árbol. Eso es lo único que estaba prohibido. Nosotros en la vida hay tanta tentación, hay tanta distracción que nosotros no sabemos dónde voltear. Pero lo que sí sabemos que aquí está la palabra de Dios. Y que en Dios debemos confiar. Por eso cuando decimos que Dios es no solamente nuestro Salvador, pero es nuestro Señor, Él nos ayuda en las decisiones que estamos tomando. Entonces, si viene la oportunidad y tú te encuentras en una situación, dices, Dios, ayúdame. Es una distracción, es una tentación, pero ayúdame en este momento. Apaga la tele, apaga la computadora, el teléfono, lo que es que está causando esta tentación. Si es por ir por cierta ruta, pues hay que buscar otra.
Ahora, Dios creó al hombre, nos dice en el primer capítulo, versículo 26, nos creó en su imagen. Y eso se refiere, en esto en particular, Dios tiene una voluntad. Entonces, Él nos ha dado a cada uno de nosotros una voluntad. La tarea que tenemos nosotros para toda la vida es alinear nuestra voluntad con la voluntad de Él. Porque hay oportunidades de elegir otras cosas. Y la gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué se castigó esta persona? ¿O por qué es pecado que esta persona está escogiendo esto? Eso fue, ellos escogieron. Dios no nos creó como robots. Imagínese, yo te amo, Dios. Dios no va a recibir eso, esa adoración. Y seguimos caminando y cantando. No, Dios nos dio a nosotros la voluntad. Él nos dio el poder de elegir lo que queremos. Y en realidad, eso es. Sí le duele a Dios cuando elegimos cosas que no debemos. Sí le duele a Dios cuando tomamos decisiones que tienen malas circunstancias, graves. Porque a veces esas circunstancias se quedan con nosotros por mucho tiempo. Entonces le dio, no comes de este árbol, pero de los demás, claro que sí. Dios da instrucciones específicas. Y le da advertencia, porque en el día que comes de este árbol, morirás. Eso significa dos cosas. Físicamente iba a empezar el proceso de la muerte, porque hasta ahí no se había hablado de la muerte. También la segunda cosa, que es la muerte espiritual. Entonces ya no iba a tener la relación con Dios como lo tenía aún estando en el lugar que le dio Dios, pero él iba a tener que arrepentirse de haber hecho lo que hizo cuando lo hace. Y es un poco más adelante. Dice en versículo 18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Acuérdense que cada vez que cumplió un día de la creación, Dios dijo, es bueno. Estaba contento. Ve la creación del hombre y ahora dice, no es bueno que esté solo. El deseo de Dios era sabiendo lo que era el deseo del hombre. Él estaba preocupado. Dice en versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Qué tarea tenía Adán?
para nombrar a todas las bestias, todos los animales. Pero algunos dicen que era muy fácil por la mente que le dio Dios a Adán. Pero quizás nosotros nos quedamos pensando, ¿y por qué le puso elefante al elefante? Pues una vez alguien le preguntó eso a Adán. Y Adán dijo, pues parece como un elefante. Nosotros no sabemos por qué les nombró así. Pero eso fue la tarea, la responsabilidad de Adán. Luego nos dice, versículo 20, puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Wow. Dios ve que había una gran necesidad. Ayudante. Y en todos estos animales, bestias, aves, no se podía encontrar ninguna. Dice versículo 21. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo. Algunos dicen gloria a Dios, ¿verdad? Sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahora, también hay controversia cuando empieza a ver, ¿era una costilla? ¿Era parte de la carne de ahí a un lado? ¿O en realidad qué era? Era parte de Adán, esto es lo que sabemos. Ahora, la Biblia usa la palabra costilla, entonces vamos a usar la palabra costilla. Dice que abrió ahí esa parte, sacó una costilla y la cerró. Sí, era un sueño profundo que no lo sintió. La primera cirugía que está grabada en la palabra de Dios. 22 dice, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios se encargaba de todo, de toditito. Dos cosas aquí. Lo que sacó del hombre, se lo estaba regresando al hombre en forma de mujer. La segunda cosa dice, Dios trajo la mujer al hombre. Yo sé que hay muchos hombres que están buscando a una mujer y están tras de ellas. Espere que Dios haga su voluntad y que Él la traiga en su tiempo perfecto, si es la persona perfecta para ti. Versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamado varona, porque del varón fue tomada. Reconoció Adán, que de dónde salió. Ahora 24 y 25. En todo lo que está proveyendo Dios en este capítulo vemos que Dios introduce también la institución del matrimonio. En todo Génesis es todo de los principios, la creación. Y aquí está introduciendo el matrimonio. Dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No hemos puesto la importancia sobre el matrimonio como Dios lo puso aquí. En todo el mundo existen problemas matrimoniales. Yo era un consejero de prematrimonial
Y siempre hay gente que tiene problemas y a veces no se resuelven antes de casarse. Están entrando a esta institución ya con cosas que van a causar problemas. Levantamos una plantación en Panamá hace como 10 años. Y me acuerdo que allá empecé a hablar con uno que estaba sirviendo en la iglesia. Era uno de los primeros convertidos. Y me di cuenta que no estaba casado. Y dice, no, pues he vivido con mi mujer 14 años, tenemos 4 hijos. Es muy caro casarse. Hacer la prueba de la sangre, que no sé qué, que no sé qué. Le dije, si tú vas a servir en la iglesia, tienes que dar un ejemplo para los demás. Esto es lo que explica la palabra de Dios. Y hay gente que nos quiere decir, no, así es la cultura allá. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios trasciende cultura. Él recibió el consejo y se casó. Fue la primera pareja que se casaron, que no estaban casados y viviendo juntos. ¿Cómo se dice? Unión libre. Y ahí empezaron a casarse todos los que estaban viviendo juntos. Qué bello era eso. Saber que Dios estaba moviendo y haciendo grandes cosas a través del matrimonio. Dice aquí 4 cosas en 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso no significa que nunca puede hablar con ellos. Lo está dejando en la relación que tiene, porque ahora se está formando una familia nueva, que es con su mujer. Es importante. El énfasis debe estar ahí. Ahora, si tiene responsabilidad de cuidar a sus padres, es otra cosa. Pero lo que estamos hablando de la relación que tiene. Dice también, se unirá a su mujer. Es necesario ver unidad con su mujer en el matrimonio. Eso no significa que siempre van a estar de acuerdo con las decisiones que están tomando, pero unidos en el Señor, sí. Serán una sola carne. Hay mucho más que se puede decir sobre esto, pero de ser una sola carne. Por eso el énfasis es para los casados que cometen adulterio, ya se juntaron con alguien más y cometieron lo que había sido reservado solamente para el matrimonio, de ser una sola carne. Y termina esta sección diciendo, ya sonó la alarma. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto no habla solamente de lo físico, pero de todo. Porque cuando ya estamos casados, ya entre mi esposa y yo no escondimos nada. Podemos hablar de cualquier cosa, hay transparencia. Tenemos integridad entre nosotros, honestidad. No hay nada que esconder, nada de finanzas, nada de esta tentación, nada de nada. Están 100% abiertos. Y esto se refiere a lo que debemos de ser también ante Dios. Ahora, es mucho que hemos dicho aquí en este capítulo de la creación, de toda la provisión de Dios y la institución. Pero de estar abiertos ante Dios, eso es lo que queremos hacer en este momento para concluir aquí este servicio. Dios ya conoce nuestros corazones, ya sabe lo que tenemos en la mente, sabe nuestras debilidades, fortalezas. Él sabe
cuánto hemos pecado. La Biblia nos dice, todos somos pecadores y estamos lejos de la gloria de Dios. Solo hay uno que puede arreglar nuestras vidas, que puede cambiar y transformar nuestras vidas. ¿Qué es lo que es necesario para nosotros? Fácilmente reconocer que somos pecadores, confesar ese pecado y arrepentirnos de ese pecado y entregar o depositar nuestras vidas en las manos de Dios. A conocer a Él personalmente, como leímos, el Dios de Israel, Jehová. Y solo Dios lo puede hacer. Pero solamente nos pertenece a nosotros hacer esa elección, elegir, como lo hizo Adán. Él escogió otra cosa. Bueno, eso lo verán en el siguiente capítulo. Pero hoy tenemos la oportunidad de elegir a Dios, vida eterna. La Biblia nos habla de la vida eterna. ¿Es estar con Dios en el reino, en su cielo? ¿O es estar aparte de Dios en el infierno? Son lugares reales, verdaderos, y tenemos que escoger. Vamos a hacer oración. Padre, gracias te damos esta tarde. Y así como estamos orando con ojos cerrados y rostros inclinados, yo les quiero preguntar a todos, ¿hay alguien aquí que nunca ha tomado esa decisión de seguir a Dios personalmente, de arrepentirse de ese pecado, de confesarlo y de buscar de Dios, de depositar esa fe en Él? ¿Hay alguien aquí esta tarde, esta noche, que quiere tomar esa decisión? Yo le pido que levante su mano. Voy a hacer oración contigo y para usted. ¿Hay alguien que lo quiere hacer esta tarde, que nunca lo ha hecho? Padre, una vez más te pedimos por cada persona. Tú sabes lo que tiene en su corazón y tú sabes si en verdad, Señor, te necesitan. Que sigas ministrando en el nombre de Cristo Jesús. Amén.